Bueno, mayormente todo se hizo a base de excavaciones, ¿no? ¿Qué eran estas? ¿Viviendas Todo o...? viviendas. Sí, Viviendas que vamos a ver en forma rectangular, circular, de diferentes tamaños y formas, ¿no? Este lugar estaba totalmente tapado sí. porque no fue restaurado. Bueno, limpiaron todo este lugar y este ya lo dejaron así, ¿no? En realidad esto se estima que es nivel de techo, ¿no? O sea que hay Ajá. gran parte que está enterrada. Enterrado todavía. Esto fue mayormente reconstruido en la parte superior, ¿no? Como para igualar un poco estas paredes. Sí. Y en este caso, estas son paredes bastante anchas, ¿no? Superan los 2 metros, 3 metros. De ancho. Claro, debido a que todas las casas estaban completamente comunicadas con sus salidas y entradas tipo laberinto. Entonces, en Ajá. algunos casos, no había lugares como para poder transitar, Ujú. iban a ser ocupadas como camino. Entonces, estas mismas paredes las ocupaban para todo ello, ¿no? Y en este caso, en esta vivienda comunitaria, el techo no cubría por completo, sino que lo hacía en los alrededor, dejando en el medio descubierto como un patio, como una galería, ¿no? Ajá. En aquellos tiempos los cambios climáticos como vientos, fríos, heladas, Sí. eran bastante frecuentes, ¿no? Ajá. Entonces había que construir de esa forma para protegerse, Sí. aislarse a la vez de todos esos cambios climáticos, ¿no? Ajá. Bueno, por ahí casi en la mayoría de las viviendas que son más pequeñas, el techo cubría por completo, ¿no? Techos Sí. que estaban compuestos de horcones de algarrobo que iban plantados en el medio, algunos tirantes de madera de cardón, Sí. ramificaciones como el del mismo algarrobo, la jarilla, la paja, juntamente con el barro, ¿no? Bueno, esto se calcula que en el año 1480 Ujú. recibieron un gran incremento en cuanto a nuevas técnicas de trabajo en el cultivo, sistema de riego, Por los incas, ¿no? Digamos. otras cosas por los incas, sí, por la llegada de los incas, ¿no? Varias cosas adoptaron de parte de los incas, en cuanto a las terrazas de cultivo, Sí. en cuanto a los sistemas de riego, Ujú. en cuanto a la lengua, Ujú. implementaron el quechua, porque en realidad todos estos pueblos que pertenecían a lo que llamamos la nación de Aguita, Sí. ellos hablaban el cacán, la lengua madre de todos estos pueblos, ¿no? Acá vamos subiendo ya bastante más. Sí, Estas sí eran viviendas por ahí. estas también viviendas, Viviendas. con algunas representaciones, con algunos símbolos, como la que está allá en forma de zigzag, que bueno, es parte de representa una serpiente, que para estos antiguos era la fertilidad de la tierra. En realidad era una serpiente de 2 cabezas, ¿no? Sí. Bicéfala. Bicéfala, sí. Era como la dualidad, ¿no? Tenían un cacique, que era el jefe, el líder de toda la tribu, Sí. que tenía como lugar de residencia lo más alto, o sea, la cima de todo el cerro, ¿no? También contaban con el consejo de ancianos y los chamanes, que eran aquellos brujos curanderos, Sí. poseedores de conocimiento astrológico, astronómico, Sí. que tenían como lugar de residencia, vivienda, en zonas céntricas. Justamente donde están las rocas, Ah, esas rocas. ahí era el lugar más céntrico, ¿no? Sí. Lugares donde había altares, lugares ceremoniales, donde se hacían ofrendas, rituales a los dioses, como la Pachamama, el sol, la luna, ¿no? Son morteros, Sí. morteros que en muchos casos fueron utilizados como para hacer observaciones astronómicas, ¿no? Por Ah, parte ¿sí? de sus chamanes, sí. Esto, por ejemplo, lo llenaban hasta una cierta cantidad de agua Ujú. y en la noche establecían como un contacto con las estrellas, con los astros. Ajá. Mediante el reflejo podían determinar ciertos cambios climáticos, como lluvia, viento frío, helada, y de acuerdo a eso también hacer los cultivos correspondientes. Estos eran graneros, depósitos, lugares de almacenamiento de sus productos como del maíz, de la papa, del quinoa, del poroto, Sí. del zapallo, Acá almacenaban. sí, de algunas recolecciones de frutos como el algarrobo, el chañar, la pasacana, que era el fruto de los cardones, ¿no? Sí. Eran almacenados acá en este sitio para después conservarlos para las épocas de invierno, las épocas de escasez ya, ¿no? Ujú. Bueno, en algunos silos también que son circulares, donde también encontramos algunos morteros individuales, esos ya fueron ocupados como para hacer moliendas, machacar lo que es el maíz, la algarroba, desde allí hacer sus comidas, ¿no?
sé si por ahí le interesa, vamos hasta uno de los miradores para que tengamos la mejor vista. Podremos ir, sí. Bueno, Acá estamos subiendo al Pucará, ¿no? a uno de los Pucará, sí, uno de los primeros miradores. Bueno, acá llegamos. Estos guerreros Ujú. estaban constantemente vigilando la zona, ¿no? Para tener un control, una visibilidad del frente y de los costados. Desde De ahí allí, abarcaban todo claro, allá. hacia la distancia podían observar si tenían algún tipo de invasión Sí. y ya se comunicaban entre sí con los otros. Ajá. Se preparaban ya para tener esta lucha, Sí. el enfrentamiento a la resistencia que puedan brindar. Bueno, Sí, el sí. año 1535 estos pueblos son invadidos por las primeras expediciones españolas, ¿no? Y venían en pos de conquistar estos lugares. Fue muy difícil llegar a estos lugares, ¿no? Sí. Porque por ahí estos pueblos eran bastante difíciles también de por ahí de conquistarlos, ¿no? Sí. Obviamente por lugares estratégicos que ellos Sí. tenían, que mantenían, tenían sus guerreros que a la distancia ya los veían, podían Ujú. saber si. Así que bueno, cuando llegaron los españoles todavía se hablaba el cacán, Sí. a pesar de que ya esté mezclado con el quechua de los incas. Por eso es que los españoles cuando llegaron vieron de que era una lengua muy difícil de hablarla, muy Sí. difícil de entenderla. Ujú. Entonces vieron alguna posibilidad de poder exterminar esa lengua. Mm. Y ellos implementaron parte de sus castellanos. Claro. Y es así como, y al no haber escritura en aquel tiempo, todos estos factores hacen a que desaparezca más fácilmente Sí. esta lengua como es el cacán, ¿no? Claro. Hoy Seguro. extinguida totalmente. Bueno, la resistencia que presentan estos quilmes Ujú. es de un largo periodo, de 130 años hasta Sí. el año 1665. Sí. Bueno, ahí pasaron 3 etapas importantes dentro de estos 130 años, ¿no? Ujú. Para ahí estos pueblos eran invencibles porque de hecho se iban confederando con nosotros, se iban unificando, y uno de los primeros levantamientos que hacen es la de Juan Calchaquí, que era un Ujú. cacique, un curaca de la zona de Tolombón, de acá a unos 35 kilómetros, Ujú. quien puede un poco unificar a todos estos pueblos y rechazar parte de esa invasión española. Ujú. En el 1630 también se produce otro levantamiento bastante importante dentro de esta zona, Ujú. y es liderado por Juan Chalemí, curaca cacique de Gualfín, parte de Catamarca. Ujú. Que esto dura más o menos hasta el año 1637, cuando Chalemín es por ahí capturado por estos españoles. Chalemín tiene un triste final, que bueno, lo descuartizan, Ujú. le cortan sus miembros, lo dejan a la entrada de cada uno de estos pueblos para escarmiento de todos estos rebeldes, ¿no? Bueno, el año 1657 también se produce otro de los grandes levantamientos en contra de estos españoles, bueno, por parte del falso inca, Sí. Pedro Borqués, ¿no? Ese sería el último. Andaluz, ¿no? Ese fue el último levantamiento antes Sí. del destierro, digamos. Antes del destierro.